A veces me enfada un poco leer libros sobre técnicas de estudio, es algo que hago con bastante frecuencia porque me gusta estar informada de todas las novedades y de todo lo que sale para ofrecer siempre lo mejor a mis opositores. Pero como te digo, a veces me enfada un poquito leer según qué cosas, porque pareciera que más que dirigirse a estudiantes que están preparando una oposición, lo que han hecho es replicar modelos de cómo se tiene que estudiar en el instituto, en la universidad, en un máster y hacer un batiburrillo extraño y decir, ¡bum!, lo plasmo en el libro y ya está. Puede que ahora mismo estés diciendo, ¿pero de qué estás hablando, Coral? Te pongo en contexto. Estoy, como te digo, leyendo un libro sobre todo lo que tiene que ver con técnicas de estudio y bueno, están hablando de oposiciones de desarrollo. Y dentro de estas oposiciones de desarrollo, fíjate que te voy a leer uno de los párrafos que me ha hecho parar la lectura porque justamente la persona que ha escrito este libro empieza este párrafo diciendo, insisto, en la importancia de confeccionar este temario adaptado con cierta proximidad al examen, cuando hayamos abordado y memorizado perfectamente todos nuestros resúmenes personales. Si no me estoy equivocando a la hora de interpretar este texto, lo que yo creo que esta persona quiere transmitir es que cuando estás estudiando una oposición de este tipo en la que sí que necesitas confeccionar un temario, como son las oposiciones de desarrollo, pues lo que tienes que hacer primero es estudiarte todo el temario, más de hasta 20 o 30 páginas, las personas que tenéis exámenes de desarrollo sabéis de qué hablo, y después ya cuando hayas memorizado todo eso, pues ya confeccionas el temario, pero lo confeccionas con cierta proximidad al examen, o sea que, bueno, no sé, con cierta proximidad al examen a cuánto nos estamos refiriendo en cuanto a semanas o a meses, pero con cierta proximidad al examen, yo cuando leo esto, pues me imagino 2 meses antes del examen o incluso menos. Yo estoy totalmente en contra de esto que acabo de leer y te lo voy a explicar. Mira, cuando tú estás estudiando un examen de desarrollo, tú necesitas tener en la memoria un esqueleto con un hilo conductor que te permita saber qué es de lo que tienes que hablar antes y qué es de lo que tienes que hablar después. No es un estudio como el estudio para un tipo test, en el que te van a preguntar sobre datos muy concretos y realmente pues, es indiferente, incluso en cierto modo te perjudicaría el que estudies todo de una manera como si fuese para desarrollo. Es decir, pues cojo la ley y pum, 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 toda la ley entera como si te la fuesen a preguntar para desarrollo. Como te digo, para un tipo test, esto incluso te podría llegar a perjudicar porque a la hora de recuperar la información, siempre que te pregunten un contenido, probablemente tu memoria vaya a pensar, a ver, esto está ¿dónde? Vale, está en este tema, en esta parte que se hablaba de esto antes, se hablaba de esto después. Para un tipo test no tiene mucho sentido, pero para un desarrollo sí. Entonces, por eso el tipo de estudio que se hace para cada uno de los formatos de examen es diferente. Esto tenlo siempre muy en cuenta, ¿eh? Cuando hablamos de estudiar una oposición no estamos hablando de estudiar por estudiar, estamos hablando de estudiar teniendo en cuenta cómo es el examen. Y en este caso, si estamos hablando de un examen de desarrollo, como te decía antes, lo que tienes que hacer es crear una estructura mental en la que tú sepas perfectamente lo que viene antes y lo que viene después, porque lo que vas a tener no va a ser como en el tipo test, unas pistas sobre algo que te van a preguntar y unas respuestas orientativas. No, o sea, lo que vas a tener va a ser una hoja en blanco. Y no solo eso, tienes una contrarreloj para todos esos conocimientos que tú tienes sobre ese tema que te acaban de preguntar, lanzarlos a esa hoja en blanco, escribirlos y que te dé tiempo a dejarlo todo por escrito y que no te falte nada. Y si tú dejas para el último momento lo de cerrar un tema, te vas a ver en un problema importante cuando lleguen los primeros simulacros y tú digas, uy, es que yo me he estado estudiando los temas de la academia que tienen 20 páginas y resulta que es que yo solo puedo escribir el equivalente a 6 páginas, por ejemplo. ¿Qué hago? Pues normalmente cuando el estudio para un desarrollo se hace así, lo que suele suceder es que las primeras partes del desarrollo se hacen bien, pero las últimas partes empiezas a correr, ves que el tiempo escasea y ya, bueno, pues te empieza a cundir como el pánico. Empiezas a resumir, realmente con esos nervios y ese estrés de no me da tiempo y todavía me queda mucho por escribir, empiezas quizás a contar cosas que no serían tan relevantes, te olvidas de cosas que sí son relevantes, el cerebro ya está en un modo alerta total y de lo que menos se preocupa es de acceder a ese conocimiento y de valorar qué es lo que tiene que poner en ese momento. Por eso mi recomendación es que los temas para el desarrollo no los dejes cerrados con cierta proximidad al examen, sino que los dejes cerrados cuanto antes, desde el momento 1 en que empiezas a estudiar ese tema. Porque si no, estarías dejando cosas al azar. Y en una oposición, cuando dejas las cosas al azar, a ver, puede salir bien, pero lo más probable es que no salga bien.
Por eso tienes que llevar todo bajo control. Y la manera de llevar todo bajo control en un examen de desarrollo es dejar los temas cerrados cuanto antes. Cuéntame, si tú estás opositando para un examen de desarrollo o para un CANTE, ¿ves que tiene lógica esto que te estoy comentando? O quizás en tu caso particular tú tienes una habilidad nata que a ti te permite el estudiar grandes masas de contenido y luego tener la habilidad de volcarlo todo en el examen sin ningún tipo de problema. Pero como te decía antes, quizás lo que suceda sea que en ese momento no estás todo lo lúcida que deberías de estar para crear esa estructura de una manera coherente y saber qué es lo que tienes que decir y lo que no tienes que decir, lo que tienes que dejar fuera. Los opositores que tienen esta habilidad normalmente son los menos. Yo he conocido alguno de estudiarse 20, incluso 30 páginas y luego cuando llega un simulacro hacerlo perfecto, pero como te digo, suelen ser excepciones. Y además luego ya tendríamos que valorar el pensar en qué sentido tiene estar estudiando 20 páginas cuando podrías estar estudiando 6. Sobre todo cuando hablamos de temarios muy extensos en los que decides qué temas estudias y qué temas dejas sin estudiar. Pues al final, si llegas a ese ajuste, podrías abarcar el mayor número de temas posible. Como te digo, me encantaría saber tu opinión sobre este tema, porque me ha dejado un poco descolocada leer esto en un libro, porque me encantaría que lo compartieses en comentarios.